Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Bueno, amigos, buenas noches. Hoy ha sido un día largo de esta novela de la Procuraduría General de la República. Se acabaron ya las audiencias. Las y los costarricenses interesados pudieron escuchar en vivo, con un gran trabajo de la prensa costarricense, todas las opiniones, la opinión de la Procuradora General de la República, del ministro Jiménez, ministro de la Presidencia, y del ex viceministro Daniel Soley. El debate quedó abierto y uno podría arrancar a decir algunas cosas. La primera tiene que ver con que quedó claro de que si había amistad ya no la hay. Eso es lo primero. O sea, don Daniel dice que la procuradora miente. La procuradora dice que don Daniel la amenazó. El ministro de la Presidencia dice que él no sabe nada de lo que pasa, ¿verdad? Que no entiende qué es lo que pasa. El presidente de la República está en Bolivia. Así que esa es como la primera razón. La segunda es que alguien falta la verdad. O sea, hay dos versiones absolutamente diferentes de un mismo caso. Y no pueden existir dos versiones de un mismo caso. Tres, que las heridas se han agravado y que el gobierno sigue dando tumbos, sigue generando eso. Por eso hoy hemos decidido hacer tiro al blanco en todo el programa, escucharlos a ustedes, su participación en el 905-222-0000, con dos preguntas. Desde su perspectiva, desde lo que usted escuchó, ¿quién mintió? Y además de eso, ¿quién se tiene que ir? Ya se fue uno de los personajes. Ahora queda la Procuradora General de la República y don Melvin Jiménez. ¿O ya es suficiente con que se fuera don Daniel Soley? Pareciera que esta última sensación no es la que está en redes sociales, no es la que está en el sentimiento que hemos encontrado en las calles. Por lo tanto, de aquí alguien más tendrá que irse. ¿Quién desde la perspectiva de ustedes? Así que desde ya abrimos el escenario para que ustedes participen activamente. 905-222-0000, a través del Twitter, a través de el Facebook, para que podamos, por supuesto, hacer un trabajo dinámico. Y nos está acompañando Olman Rímola y Rigoberto González, así que a ellos también les pido que me ayuden, porque si no, no nos va a dar tiempo de tratar de ir también leyéndonos algunas de las expresiones que están saliendo en las redes sociales. Recuérdense, en 905-222-0000, tenemos una llamada ya. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, suéltese, amigos y amigas, suéltense ustedes, opinen ustedes. Nosotros podemos tener ya una percepción, una visión, pero queremos escucharlos a ustedes. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Buenas noches, con Fernando Vargas. ¿Perdón? Fernando Vargas. Adelante, don Fernando. ¿De dónde nos llama? Vamos aquí en Moravia. Adelante, don Fernando. Sí, señor. Yo considero que quien tiene que irse ahí es el señor ministro. Don Melvin Jiménez. Es el que tiene que desocupar la presidencia. Eso, que el pueblo, oiga, ¿qué le digo? El pueblo poquito a poco va pidiendo la cabeza incluso del presidente.
este presidente desde que entró muy mal. Hizo la bandera de los gays en la casa presidencial, cortó las matas de la casa presidencial, hizo un montón de cosas que el pueblo se lo cobra, no se lo perdona. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Aló. Aló, sí, ¿con quién conversamos? Norman Acuña, Adelante, don Norman, ¿de dónde nos llama? de Barrio México. Adelante. Ya estamos cansados de esta fiesta que tiene el presidente Solís con esos ministros y ese viceministro. Son puras mentiras y engaños. No hay una persona seria en ese gabinete que tiene al frente de la contra la prensa, que la trata de mentirosa, que le baja el piso a uno y le baja el otro, y le echa la culpa a uno y a otro. Muchas gracias, don Roberto. Muchísimas gracias, esto es Democracia Radial, queremos que sean ustedes los que opinen, los que emitan el criterio, tuvieron ya suficiente material, durante 2 semanas está este tema, en los últimos 2 días una gran proyección gracias al papel de los medios de comunicación colectiva. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Gracias, con don Javier Sánchez, Don Javier, ¿de dónde nos llama? de Grecia. Adelante, don Javier. Sí, vea, me parece que en política, desgraciadamente, uno podría esperar cualquier cosa. Como ustedes dicen, es cierto, hay 2 versiones y alguien está mintiendo. Para mí, como ciudadano, lejos de quién está mintiendo o no, me deja mucho que desear la posición de don Melvin en el gobierno, porque si esto se hubiera aclarado a tiempo, evitamos todo este ridículo y toda esta situación que ha sucedido. Pero aquí el problema es que muchas veces en la política se deja de creer, y yo creo y me parece que don Melvin y el gobierno de don Guillermo, lejos de la verdad, que no sabemos quién está diciendo la verdad o la mentira, deberían poner la cara, y sobre todo don Melvin, siento que por su actitud de nuevas declaraciones, de evadir, de los gestos, debería renunciar creo que por bien del gobierno y bien de todos los ciudadanos de este país, para en alguna medida tratar de limpiar esta situación que ha sucedido. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Hola, buenas tardes, buenas noches, don Carlos Rafael Ángel Rojas. Don Rafael Ángel, ¿dónde nos llama? De Desamparados. De Desamparados, adelante, don Rafael Ángel. Un placer saludarlo. Igual. Don Carlos, una pregunta. Usted y yo tomamos un café, usted es el ministro, yo soy el ministro de la Presidencia, usted es el procurador. Mira, y te digo que no te van a reelegir, que cojas te ofrezco una embajada, te humillo, te maltrato, vos terminás el café y terminás la empanada, y lo peor, te venís conmigo al mismo carro con el chofer, nos despedimos de fuerte abrazo y apague y vámonos. ¿No te suena raro eso? No. Entonces, para terminar, el asunto, como acaba el que acaba de hablar, no se acaba de participar, el asunto no se va a aclarar porque hasta que un juez no vea el asunto, se va a aclarar. Ahora, los jueces, que saben muy bien, don Carlos, que por máximas de experiencia van a averiguar quién dice la verdad. Entonces, dice el titular de La Nación de hoy, la procuradora fue amenazada. Don Carlos, usted fue amenazado hoy por mí. Usted sí viene en el mismo carro conmigo. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Sin duda alguna hay un montón de preguntas, por eso es que queremos que en conjunto los razonemos. Nada más quería dejar 2 cosas. Uno, este no es un tema yo no creo que sea un tema judicial, es un tema de carácter político, institucional. Me atrevería a decir, en lo poco que sé del derecho y de lo que he ejercido en el pasado, de que no es posible para un juez determinar quién miente, va a ser palabra contra palabra. Me parece que es hasta ridículo determinar quién miente, porque no hay forma, no hay mecanismo para saber quién dijo la verdad y quién no dijo la verdad. Hay una serie de elementos que han afectado la institucionalidad del país. Probablemente uno podría pensar por qué el ministro Jiménez no llamó a la procuradora y a don Daniel, lo sentó a algún lado, revisó qué era lo que había pasado y tomaba una decisión. Eso se llevaba 2 días y no se hubiese gastado los recursos que se han gastado, pero sobre todo el desgaste del país que se ha tenido en las últimas horas, en los últimos días. Esa es la gran preocupación que uno puede tener en este caso. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Buenas noches, Carlos. Sí, adelante, ¿con quién hablamos?
Carlos, les habla. ¿Carlos qué, perdón? Chacón, ¿De dónde, tocayo? de San Carlos. Adelante, don Carlos. Vea, me parece que el irrespeto a la institucionalidad de la que usted está hablando ahorita se viene dando desde hace mucho tiempo atrás, en el cual usted también fue partícipe y tiene conocimiento. Pero más allá de saber quién fue el que mintió, en mi criterio, los tres se tienen que ir para la casa. Los tres. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, me sonó a una persona que llamó ayer de Pérez Celorio, llama de San Carlos, no sé, pero me sonó parecido. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Con Esteban de Palmares. Adelante, Esteban. ¿Cómo está, señor Robertsi? Para comenzar, lo primero que diría es que mucha gente critica que el gobierno habló muy tarde, pero yo prefiero que esto se haya hecho por la asamblea, que no lo haya hecho el presidente unas semanas antes, porque si lo hubiera hecho, yo estaría pensando si no sería un acto de corrupción. Así me gusta más para que todo el país sepa. Y número dos, yo creo que no, porque el ministro iba a dar eso si él no tiene el poder. Eso es más de la Cancillería del presidente, y ella ganaría más porque, como he notado, todos quieren que el ministro de la presidencia, Melvin Jiménez, se vaya. Pero me gustó como habló el señor González y el señor bueno, no me acuerdo de eso, hablaron muy bien, no los abrí hablando bien. El partido contra el oficialismo, digámoslo así, Liberación, me gustó. No me gustó como habló este diputado Redondo, no me gustó como habló un poco Otto Guerra, pero ustedes me gustaron esta vez. Muchísimas gracias. Yo sí tengo una duda, digamos, pragmática o técnica, que tiene que ver con el tema de las embajadas. No es cierto que las embajadas estén puestas en internet diciendo qué embajadas hay y qué embajadas no hay. Alguien sabía las embajadas que podían manejarse, y las 5 que definen tienen alguna opción de manejarse, de cambiarse, etcétera, etcétera. Ahí es donde a mí me nace una gran duda. ¿Quién habló? ¿Quién dio la dirección de esas embajadas? Porque hay un elemento de prueba que sí es importante. Pero bueno, Olman, ¿tenemos algo, Rigo? Bueno, buenas noches. Aquí en Twitter ya empiezan a llegar las impresiones de la gente a las preguntas que hicimos. Reiteradas ocasiones, Alejandro dice, clarísimo, Melvin se tiene que ir. Melvin debe salir. Por otro lado dice Acamo 21, también lo dice Priscila Sánchez, Melvin Jiménez debe irse no solo porque es lo mejor para el gobierno, sino porque es lo mejor para el país. María Vargas también, Melvin Jiménez debe renunciar, no es apto para el cargo. Hay otras opiniones acerca de la labor de Melvin Jiménez, pero mayoritariamente es la gente que dice que Melvin Jiménez es el que se tiene que ir. Norman. Sí, buenas noches. Hay un comentario interesante. Dice, si el diputado Morales Zapata, afín al gobierno, dice que la procuradora debe irse, desenmascara que sí les incomoda y la quieren fuera. Dice en Facebook, Eddie Manrique M. mintió Soleil y se tiene que ir don Melvin, porque no sabe nada de nada. Oca Chavarría, ya se fue uno, perfecto. Falta tejer las partes sueltas de la telaraña para llegar a la verdad. Y por el comportamiento de Melvin Jiménez y el irrespeto al pueblo, lo mejor es que se vaya sin necesidad de que le pidan la renuncia. Sergio Villalobos, sí, el ministro debe irse para que el gobierno pueda seguir con su tarea. Tenemos una llamada telefónica, tenemos la central ahí bien abarrotada, así que amigos y amigos, 905-222-0000, usted opina, ¿quién faltó a la verdad y quién debería irse? Buenas noches, ¿con quién conversamos? Buenas noches. Sí, señor, ¿con quién hablamos? Soy Gerardo Barrantes. Don Gerardo, ¿dónde nos llama? De San Carlos. Adelante, don Gerardo. Mire, don Rolando, a pesar de que don Rolando González es una figura prominente del PLN, es una persona que a mí me ha simpatizado, me simpatiza más que todo por este espacio que pone a las personas a opinar, y lo hace de una manera muy cortés. Pero sí me pareció un poco grotesco verlo ayer, ¿cómo se llama? Y yéndose el cuerpo a don Melvin. Yo creo que de toda esta gente el que menos tiene que ver en el asunto es don Melvin. Me parece que ese señor está en medio del fuego cruzado. Yo, por supuesto que yo no puedo, digamos, saber cuáles son los móviles de todo esto, cuál es lo que se pretende,
pero el modus operandi está a la vista. Definitivamente alguien mandó al señor Soleil a proponerle lo que le propuso a esta señora, a la señora Brenes, y ella no aceptó. Ella de inmediato se fue a preguntarle seguro a Solís que si él lo había mandado, y por supuesto que Solís se quitó. El asunto anda por ahí. Ahora, quienes deberían estar siendo interrogados son el presidente Solís y el canciller, definitivamente. O sea, es muy tonto pensar que los viceministros van a actuar y van a ofrecer cosas si no es que los mandan. ¿Cómo es posible que a alguien se le vaya el cuerpo a los que son mandados? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Buenas noches, me llamo Francisco Espinosa. ¿De dónde, don Francisco? De Tibás. Adelante, don Francisco. Bueno, esto es sumamente lamentable, ¿verdad? Que este tipo de situaciones ocurran en el país. Pensamos que después de 30 años de circo con el bipartidismo, pues con el PAC las cosas iban a empezar a cambiar, pero vemos que el circo continúa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Gerardo Morales, un saludo. ¿De dónde, Gerardo? De Heredia. Adelante, don Gerardo. Mira, para la verdad es el tiempo. Realmente lo que a mí más me preocupa es el país. Porque aquí ahora todo el mundo está con esta novela, que ahora es una película de terror. Y ahí dicen que quieren aclararlo por el bien del país. Yo no creo en eso, porque cada 4 años es el mismo asunto. Se llevan en pleitos, en corrupción. Y realmente yo pienso que habrá algunos políticos que sí le interesa el país, pero realmente las cúpulas no. Y me siento un poco de temor que a Solís se le vaya a ir esto de las manos, ¿verdad? Que el gobierno pierda el control del país, y ahí sí es cierto que vamos a naufragar, pero deja mucho que pensar. Y lo que dice que quién dice la verdad, solo Dios, y los involucrados sabrán quién dice la verdad. Muchas gracias por su llamada. Carlos Araya dice: para mí Soleil ofreció porque la señora pidió. Creo que ella quiso un mejor salario que el del puesto original. Fue al presidente a ver qué sacaba y como no le salió, lo mandó a la prensa. Gretel María Rojas: los 3 mintieron. Y Voleibol Sabana, la sabana es de todos. Don Carlos, hicimos una pregunta. En redes sociales son más los que piden a cabeza de Melvin Jiménez. ¿Cuáles son las razones por las que debería dejar su puesto? Varias de las respuestas interesantes. Don Melvin ha demostrado, Jenkit Durán dice: Melvin Jiménez ha demostrado reiteradamente que no está capacitado para el cargo y que es más el daño que hace que el beneficio. Un señor Fabián Coto nos dice: antes, la Ortiga, antes no hicieron tanta bulla, ni siquiera cuando una presidenta viajó con su vicepresidente en un avión dudoso a una boda. Bueno, no estaba la Ortiga. Está. Mari Carmen nos dice: por ineptitud para el cargo, por exponer al presidente y por ser un jefe omiso con sus subalternos. Varo dice que Luis Guillermo está viajando, cortando arbustos, enarbolando banderas, se tapa de selfie, solo le falta uno en el baño. Priscila Sánchez dice que Melvin Jiménez quema los puentes del gobierno con la prensa, el Congreso, no hay diálogo y sin diálogo no hay progreso. Luis II dice: por la gran muestra de incapacidad política que ha dado en 8 meses. Y Sonia dice: véanlo hoy, llegó con 10 asesores y a casi todo respondió que no sabía, pero que con gusto se lo averiguaría, al menos es cortés. Seguimos con las llamadas telefónicas. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Sí, buenas noches, José Miguel Ramírez le habla acá en San José. Adelante, don José. Le felicito por el programa. Así rápidamente, esto es una prueba más de que el PAC nunca se esperó la bomba que tiene en las manos, nunca se esperó ganar las elecciones. Es un partido que no estaba preparado, excepto para tener algunos diputados y ejercer presión desde ahí. Lamentablemente estamos a expensas de gente inexperta y el señor Melvin definitivamente no sirve para nada. Debería no estar y el presidente pues dejar de ser testarudo y mantenerlo como lo ha querido mantener hasta el momento. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. En Facebook, Natalia Valenzuela: parece mentira, no sé mucho del tema. ¿Por qué es un problema ofrecer un puesto? ¿Qué es lo que dice que ocurrió? Charlie Bolaños: Soleil solo fue el chivo expiatorio y mostró su lealtad a su jefe. La historia continuará. Buenas noches, ¿con quién conversamos? Aló, buenas noches, Carlos. Sí. Buenas noches, Rolando. ¿Quién habla? Habla Gilberto Escobar Cascante. Yo soy un ciudadano más que vivo trabajando todos los días honradamente para ganarme el sustento diario y igual para mis hijos. Yo creo que en este país hay cosas mucho más importantes que tratar y que resolver. No es fácil la situación que este país está viviendo.
No lo digo por esta situación de este afaire de la procuradora y el viceministro y el ministro y el presidente. Aquí hay situaciones más difíciles que enfrentar y se está malgastando el tiempo inútilmente. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Tienes razón, hoy la calificadora Fitch señala que el país entra en una situación de descalificación progresiva, que estamos en un altísimo riesgo en materia de déficit, en materia de desempleo, en materia de ingresos, y entonces, hoy lo dije en la Asamblea Legislativa, por un lado tenemos una crisis política, por otro se avecina una crisis financiera, en medio de la ingobernabilidad se nos torna un elemento altamente peligroso y explosivo. Mauricio Ortega desde Buenos Aires, bienvenido, ¿qué nos plantea? Buenas noches, felicitarlo por el programa y bueno, me parece muy bien que se aclaren las cosas por todos los nublados del día. Ojalá algunos políticos que están volviendo a la campaña, que se están metiendo por ahí, que algunos han abandonado el país, sean atacados próximamente cuando quieran hacer algo. Muchas gracias por su llamada. En Facebook, Martín Pérez, el ministro Jiménez debe irse, por lo que veo parece que su sustituto es el diputado Morales Zapata. Y Esteban Céspedes dice que deberían crear una comisión, que la Comisión de Gasto Público debería llamar a cuentas el despacho de comunicación de la presidencia. Hoy lo dijo hasta un diputado. Eso lo dijo también el diputado Otto Guevara. Dice el señor Pérez, el mensaje que se puede traer de la declaración de la procuradora y el viceministro es que los puestos en la función pública van y vienen dependiendo de la conveniencia de los que gobiernan y de la aceptación incondicional de la persona que lo acepta. Simplemente asqueroso. Tenemos a don Jonathan Céspedes de Grecia. Buenas noches, don Jonathan. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Mire, bueno, yo pienso sinceramente que la verdad toda la conferencia de hoy y la de ayer fue un poco ridícula por parte de los diputados. Fueron preguntas repetitivas, parecía que no ponían atención tan siquiera a los comentarios o a las declaraciones que hacían las personas que estaban ahí hablando. Decían cosas sin sentido, cosas que no venían al caso. Al ministro le hacían preguntas, a veces ni siquiera preguntaron, nada más simplemente le pidieron la renuncia. Era demasiado obvio que todo lo que ellos quieren es simplemente que el ministro renuncie. Y otra cosa es, la procuradora dijo, yo presentí, yo sentí, mi sentimiento fue, el viceministro dijo, yo dije, esto fue lo que pasó, así, así, así. Y yo lo siento, pero cuando usted tiene dos versiones diferentes, usted se quiere basar en los hechos, no en lo que yo presentí, o en lo que yo sentí, o en lo que yo creí que me dijeron. Son cosas demasiado serias que están pasando como para ponerse a perder el tiempo en presentimientos y en sentimientos y haciendo preguntas que no vienen al caso, me parece a mí. Muchísimas gracias, don Esteban Araya de Palmares. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría saludarlos a ustedes dos. Y la verdad es que me gustaría aplaudir a González y a su partido porque veo que lo han vuelto a lograr, han vuelto a sacar al que querían sacar. No están ya en el poder, pero lo siguen haciendo. Tengo un mío que está en Liberación Nacional y me ha dicho unas cosas que vieras que mejor me quedo callado. La verdad es que siempre lo logran ustedes, Liberación Nacional, y seguro Figueres va a ganar en 4 años. Muchas gracias. Bueno, ese no era el tema de hoy, pero aquí Ortiga es democracia radial, libertad de expresión, breve, concreto, ortigoso, respetuoso, y así fue la intervención. Don Olman Fernández desde Alajuelita, ¿qué nos dice? Bueno, muy bien, muy buenas noches. Y así es Ortiga, ¿verdad? Y no es el tema, pero así es, ustedes son complacientes, ¿verdad? Así es. Vea, yo estuve viendo ayer y hoy el asunto del viceministro. Mire, le voy a decir una cosa. Había más realidad en la pérdida de un borrador o de una puntita lápiz en la clase de la escuela de la niña Pochita que vea, señores, qué vergüenza que gente mayor se comporte de esa manera. Unas preguntas, unas respuestas, o sea, ¿qué creen que el pueblo de Costa Rica ya? No, si nosotros somos inteligentes, ya basta de tanta, bueno, es que no encuentro la palabra para decirlo, ya basta. Eso es lo único que puedo decirle. Y el presidente entró con 100, ya va por 40.
y va a terminar igual que Laura Chinchilla, con 7 o 5. Bueno, muchísimas gracias. Don Fernando Blanco de Coronado, buenas noches. Está don Carlos Fernando Blanco, hola. Adelante, don Fernando. Bueno, ahora lo que decidió la Asamblea Legislativa, enviar este asunto al Ministerio Público. Lógicamente que todos nosotros los costarricenses vamos a pagar el final de esta novela o esta película de terror. Claro que eso debe de haberlo visto el señor presidente, como lo han dicho, lo han manifestado, junto con su ministro y el señor viceministro, el viceministro. Pero ahora la Asamblea, para no hacer un carreo y seguir con la película ahí, porque eso es desgaste, lógicamente, pues lo envían al Ministerio Público. Yo creo que aquí, si el señor ministro de la Presidencia tiene vergüenza y por respeto al país debe renunciar. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Un detalle, una precisión. La Comisión de Ingreso y Gasto Público no ha decidido. Mañana entra en fase de conclusiones y terminarán votando los elementos sustantivos del informe que conoceremos la semana siguiente. Entonces todavía no hay una decisión de si va para el Ministerio Público o si hay alguna recomendación sancionatoria de carácter político. Eso tienen que verlo las 7 personas que integran la comisión. Don Ricardo Hernández, desde Siquirres, bienvenido. ¿Qué plantea? Gracias, don Orlando, buenas noches. Ya que tienen la gentileza ustedes de ser un poco más abiertos y no ocuparnos de ese show, quisiera pedirle a ustedes respetuosamente que nos ocupemos de la juventud, en el sentido de que estamos hablando de que muchos jóvenes entre los 17 años y en adelante no trabajan, pero no trabajan porque hay una norma en el Ministerio de Trabajo que indica que cualquier patrono que contrate a un joven de 17 años o de 15 años en adelante, como dice la ley, debe pagarle 8 horas por 6 trabajadas. Y la ley no dice eso, la OIT no dice eso. ¿Qué posibilidades hay usted, señor Rolando, de que se pueda revisar eso? Más bien le contesta Carlos, que fue viceministro de Trabajo. Entonces, excelente, don Carlos, excelente, le escucho. No, viera que la OIT sí dice eso. Mira que la OIT yo lo leí, no dice eso. No, dice la OIT que cada país establece y lo que es un decreto del actual ministro que indica que se cambió las 6 por 8 horas. No, eso ya tiene muchos años y está basado en un convenio ahorita que en este momento no tengo ahí. Y mire, yo le quiero decir, yo soy, tal vez ahí sí vamos a diferir mucho, yo soy más radical. Yo fui, siendo viceministro, los que impulsó fuertemente la tesis de que los menores de 15 años no trabajaran, ni siquiera con permiso de los padres, y en algunos casos muy calificados. Los muchachos deben estar estudiando. Si este país quiere salir adelante, es los muchachos estudiando. El gran problema es que no se les da la opción de hacer estudios universitarios superiores, las universidades son muy cerradas, ha habido falta de inversión en educación superior, o se gasta en salarios grandísimos de los educadores, en pensiones de los profesores universitarios, etcétera, etcétera. Pero yo sí tengo muchas reservas, ¿verdad? Para serle muy sincero, pero sí está establecido en normas internacionales. Lo que sí es cierto es que no son obligatorias. Esa es la diferencia, o sea, no son obligatorias porque se establece que depende del país si puede tener condiciones o normas para hacerlas. Pero no, señor Roberto, tenemos en este momento en la zona atlántica una serie de jóvenes que vienen a la actividad bananera a pedir trabajo y no se les puede ayudar por esa condición. Ahí tiene razón. Si pudiese cambiar eso, esos jóvenes que están en la zona atlántica, que los están utilizando desgraciadamente personas para distribuir droga, para vender droga, tendríamos en las plantaciones bananeras a estos jóvenes debidamente trabajando, asegurados, con un buen salario y con un gran futuro. Don Roberto, ayúdenos por favor. Ahí tiene un buen argumento, vamos a revisarlo. Muchas vamos a tratar de que planteamos. En Facebook dice Eddie Manrique M. Don Melvin no solamente demostró desconocimiento de su función, tanto en derecho como obligaciones, sino que dejó expuesto al presidente para que también lo llamen. Oscar Césped, Atolillo con el dedo de cajita blanca para todos. Al final ambos dicen, comillas, verdad, cada uno interpreta a su manera y conveniencia. Johnny Marín, quien estaba siendo perjudicado con el actuar de esta señora, por allí se empieza el rastro. Sergio Villalobos, jiji, si el ministro fuera el ángel de la guardia del presidente, mejor le hubiera tocado el de los Kennedy. Qué buen humor, ¿verdad?
Francisco Cordero, se tienen que ir los dos que quedan y parar este circo que ya cansa. Bueno, también me recuerdan, también por aquí por las redes sociales, para la respuesta al caballero anterior, que el Código de la Niñez lo estableció. Hay una ley que establece eso en el Código de la Niñez. Habría que revisar el Código de la Niñez y a ver si es lo conveniente. Roger Guevara, desde Punta Arenas. ¿Qué nos dice don Roger? Buenas noches, don Orlando, y buenas noches a todos los oyentes y participantes. Mira, uno lo que le da a uno pareciera que los políticos de ese país no se han dado cuenta ya con lo que pasó en las elecciones pasadas, de que este país no es de tontitos, que este país no es de la guerra del 48, que hoy hay gente pensante, hay gente que piensa, y que ya nos cansa ver el circo que montan, llámese quien se llame. Esto pasa en todos los periodos presidenciales. Siempre hay que buscar a alguien para desviar la atención de lo que el país necesita. ¿Por qué no se abocan los señores diputados y el gobierno general en lo que el país necesita necesariamente? Y no que se desgastan, y nos desgastan a nosotros, oyéndolos hablar de temas donde uno, como dijo alguien por ahí, cuando uno oye gente tan capaz, tan estudiada, tan inteligente, haciendo preguntas tan tontas, repetitivas, necias, que lo hacen creer que uno es un tonto ahora. Yo pienso, don Rolando, con el perdón de todos ustedes, ya es hora, principalmente el Partido de Liberación Nacional, que se den cuenta que este país ya no es el del 48, que este país es de gente joven, de gente adulta que piensa, que quiere lo mejor para Costa Rica, pero ustedes, los 57 casi en total, se empeñan en llevar este país al caos. No sé qué están esperando, que aquí, como dijo don Alberto Cañas en su oportunidad, que se vuelvan a levantar los universitarios, que se haga una debacle para que entiendan que este país ya no se puede gobernar como lo gobernaban hace 50 años. Buenas noches y gracias. Muchas gracias por su llamada. Le hago una anotación sencilla. Recuerde que este caso entra a la Asamblea Legislativa porque el presidente de la República no lo resuelve y dice que lo vea la Asamblea Legislativa. Los diputados no estábamos en el asunto. El lunes llegamos con el regalito de Casa Presidencial y debemos atenderlo. Entonces, nada más le hago esa precisión. Don Olman Rímola. Don Orlando, le están haciendo una pregunta. Ahora, don Melvin demostró que necesita un Soleil. Y la pregunta es para usted. ¿Quién sería el Soleil que necesita don Melvin ahora? Que ya no tiene el Soleil, tiene que reemplazarlo. Yo no sé si don Melvin necesita un Soleil. Sé que el presidente necesita un ministro de la presidencia en mi óptica de analista político, no hablando como diputado. Dice don Manuel Calvo, estoy en Facebook. Otto Fonseca, hasta el momento la versión menos creíble es la de Melvin Jiménez. Su discurso titubeante y su actitud evasiva frente a la prensa lo delata. Manuel Calvo, Melvin Jiménez debe irse sin lugar a dudas. JFVM, la señora José Pablo Chávez, yo le creo a doña Lorena Brenes. Carlos Solano, los tres, me he dado cuenta que para ser merecedor de puestos se debe estar de acuerdo en actos políticos. Comillas, John Calvo, este Melvin Jiménez es cualquier payaso, está en el puesto por ser amigote del presidente. Analía Naranjo y los del Partido de Liberación Nacional felices. Al pueblo pan y circo. Julio Mena, buena novela, pero es una triste realidad, y para alguien por ahí que vela tiene PLN en este capítulo PAC, pase por desamparados ninguno de los tres y los tres, el buen vendedor con pocas palabras. Marlene Mora, con todo respeto a la señora. José Araya Pochet, ¿quién no? Mayra Zúñiga, creo que el obispo. John Blanco, escuchando a Soleil me parece más convincente. Víctor Aguilar, ningún escándalo, no sean vagos. Víctor Aguilar, La Nación. Eduardo Vega, Soleil usa mucho el ay caramba. Francisco Cordero, Circo y Medio. Tenemos a don Miguel Jiménez de Tres Ríos. Buenas noches. Sí, buenas noches, caballeros. Gracias por la oportunidad. Un pequeño análisis. Bueno, me parece que ahí en Casa Presidencial, don Luis Guillermo Solís pareciera que tiene muy pocos amigos o personas en las que él pueda confiar, porque defiende a capa y espada y pone el cuerpo para defender al ministro, debiendo haber sido al revés. Entonces, ¿será que don Luis Guillermo tiene tan pocos amigos en qué confiar que no puede sustituir al ministro de la presidencia? Bueno, eso es una inquietud que me surge. Luego, uno de sus amigos, sus más cercanos amigos, el diputado Morales Zapata, hoy la emprende, pero con los tacos de frente, lo escuché al final de la locución, contra el diputado Otón Solís, como si don Otón fuera
el enemigo número uno a vencer. Aquí hay muchos compañeros que han llamado la Guerra contra Liberación, pero el primer diputado de oposición es don Otón Solís, señores costarricenses. Don Otón Solís, fundador del PAC, ¿verdad? Entonces lo ataca durísimo diciendo que casi que debería, interpreto sus palabras, de retractarse contra el señor Soleil por haber dicho que es un corrupto y que tenía que haberse ido. Empecemos por decirle al señor Zapata que no sabemos si dijo la verdad. Él asume que dice la verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Los amigos de Luis Guillermo Solís están muriendo por él, y el presidente no sé si logrará salir de esta, y si tendrá amigos que pueda confiar, porque ya es muy tarde para que siga dejando al ministro de la Presidencia. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, don Juan Rivera de Tibás. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, don Juan. Mire, no da mi opinión. No somos políticos, pero se lo voy a poner así. Desde un inicio, Otón Solís quería sacar al señor Jiménez. No se pudo, entonces le montó el show ahora con la señora esta. Claro está la pregunta que le hizo hoy al señor que está dando las últimas declaraciones, acusándolo directamente de ser un corrupto, porque como no haya cómo sacar al otro señor, él no pudo ganar las elecciones tantos años, entonces ahora quiere apiarse al señor que la ganó con la mayoría de votos en todo el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Dice Gustavo, ¿podría ser un intento de oposición por debilitar al oficialismo? Y Vero dice, a Luis Guillermo Solís se le está yendo de las manos. No, se le fue hace días, o hace un alto y poda el gabinete, o adiós desde ya, Melvin fuera. Don Denis Valladares de Turrialba, buenas noches. Al señor González, un abrazo. Yo no sé por qué se ha tenido con para mí eso es un show político lo que se ha mostrado, porque nuestro gobierno, y anteriores, había una corrupción que no le han dado esa envergadura a la investigación, y mucho se ha quedado. Ahora, yo quisiera saber qué tan grave es el problema de estos 3 ministros como para que sean juzgados de esa manera, porque en realidad, repito, actos de corrupción peores aún en los gobiernos anteriores ha sucedido. Entonces, yo no sé por qué este show político ante una cosa, pues sí tiene su magnitud, pero no lo considero, en vez de parecer, para que trascienda tanto. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ya don Rolando lo aclaraba ahora, realmente el presidente de la República pudo haber resuelto el problema, reunirse con la procuradora, con el ministro, con el viceministro, haber determinado la verdad de los hechos, haber sancionado si tenía que haber sancionado, haber acordado si tenía que haber acordado, y no trasladar el tema a la Asamblea Legislativa. Trasladado a la Asamblea Legislativa no queda más que lo que ha sucedido. Don Gerardo Vargas de Pérez Celedón, buenas noches. Buenas noches. No hay de don Rolando que estuvo, don Rolando González que estuvo ahí uno oyó todo apunta a que el ex viceministro dijo toda la verdad, así que la balanza se inclina a favor del ex viceministro. Lo que menos se pensaba, la embarcada fue la de Otón, que tirada. Muchas gracias. Como agarrar un saco de plumas y como dijo el hombre al final. Muchas gracias por su llamada. Dice José Mat Solano que es una cortina de humo. Luego que deja muy claro el ministro Jiménez su indiferencia, 100% evasivo y sin interés. Rodrigo Pérez, buenas noches, nos llama desde Desamparados, don Rodrigo. Buenas noches, mire, realmente lamentable lo que está pasando. Este país necesita que ustedes, los políticos, y principalmente la Asamblea Legislativa, se pongan de acuerdo en resolver todos los problemas que realmente nos interesan a todos. Este asunto es un show político, es la Santa Inquisición, es un circo. Y da lamentable los diputados que con una profesión de abogados, de administradores, y todo, hagan preguntas y que realmente son preguntas de callejeras o de cantina. Ojalá que se pongan de acuerdo, dejen el show y se preocupen por otras cosas que realmente interesan al país y dejen esta situación que la pueden resolver en otro nivel. También me llama la atención la actitud de la señora procuradora, porque si ustedes recuerdan también montó un show similar con don Oscar Arias y don Rodrigo y Ábalo,
sea, parece que ella se encarga de que la prensa se dé cuenta de todo lo que ella hace, y entonces me llama mucho la atención esta señora también, de que también como que está ansiosa de estar en la palestra mediática. Buenas noches. Buenas noches, don Jorge Castro, Desamparado, buenas noches. Don Jorge Castro, desde Desamparado, bienvenido, ¿qué nos dice? Está hablando por qué no formaron una comisión de 4 o 5 personas y el resto de los diputados trabajando en la asamblea en el proyecto de los animales. Esto es perder el tiempo en cosas que no tienen sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. El proyecto está en trámite. La asamblea ha sesionado ordinariamente, salvo hoy que se suspendió a las 4 y unos minutos. O sea, solo 2 horas no sesionó para atender esta comisión. Pero le pongo un contraste. Lo que Casa Presidencial no resolvió en semana y media, la Asamblea lo va a dejar investigado y recomendado de un modo u otro entre el lunes y el viernes, sin ser el órgano que debió haber conocido esto originalmente. Dice Caleta Alvarado, mintieron Soleil y por ende Melvin Jiménez también, como dijeron ya otras personas. La idea es quitar a la procuradora. O le salió el tiro por la culata, ahora empiezan a atacar a la procuradora. El ministro Jiménez desde hace mucho tiempo tuvo que ser retirado, Sergio Segura. Mientras esto sucede, se dieron 4 noticias. Una encuesta ubica a Luis Guillermo Solís en puesto de favor público no visto desde 1939. Calificación financiera degradada, subió el nivel de muertes violentas, sigue la violencia en pleno San José. No desestimo el caso Soleil, pero Sonia Vargas, que se vaya Melvin. Evisir Siles, el país en crisis económica, teniendo un santo proyecto y la Asamblea se da el lujo de dedicarle una semana a este circo. Vuelvo a decir, la Asamblea recibió el problema de Casa Presidencial. José Mar Solano, si tanto lo protege, es porque algo le tapa. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Juan Bosco Bustos dice, imposible saber quién miente, pero si fuera yo Luis Guillermo Solís, haría la del rey Salomón, despido a la procuradora y al ministro. Por toda la duda, es una opción. Interesantes los planteamientos porque son novedosos, diversos, retadores y muestran además algo que me llama mucho la atención. A una ciudadanía irritada, disconforme en todos los frentes, no importa de cuál partido político son, es que hay indisposición y eso es una novedad, porque el gobierno tiene 8 meses y recibió una votación la más alta en la historia de nuestro país. Don Juan Carlos Pérez desde Coronado, ¿qué nos dice? Buenas noches, yo solamente quiero traer a colación un par de puntos que me interesan mucho. Primero es que tal vez un par de diputados hicieron preguntas que de verdad eran así como preguntas de verdad, otros preguntaban cosas como ¿y usted cree que hizo esto? ¿Usted cree que hizo lo otro? Preguntas que nada que ver, preguntas que no tienen ningún fundamento, que no iban a hacer a este señor, al ministro, hacerlo de como decir, bueno, sí, fuimos nosotros, ¿verdad? La otra cosa es que yo estoy de verdad completamente, no sé, desilusionado, porque ese señor empezó a escupir para arriba desde que empezó el gobierno, ¿verdad? Yo voté por el PAC, pero no me gustaba para nada este señor, este ministro de la presidencia. Empezó a escupir para arriba, mire ahora cómo le está yendo, y con ese cuentico de que la grabadora se le acabó la batería y todas esas cosas, mire, solo él se lo cree, tal vez la mamá de él, porque nadie se lo cree. Yo estoy indignado, yo quiero la renuncia de ese señor, espero que renuncie, espero que lo echen, espero que los diputados lo pongan en su lugar y que, como dijo el presidente Solís, que cuando él está haciendo lo incorrecto o cuando él se está desviando, que lo ubiquen y que le ayuden, porque el presidente Solís es bueno, lo que pasa es que está rodeado de personas que no tienen experiencia o que tienen malas intenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alexis Fonseca de Acerrí, buenas noches. Gracias. Qué lástima que los costarricenses tengamos que vivir los 4 años de los gobiernos como el de Laura Chinchilla, que usted, Robert, si era el que salía corriendo para adentro y para afuera cuando lo de la trocha y todo ese montón de broncas que tuvieron, y que usted era como Melvin Jiménez hoy con
con este señor, usted era con Laura Chinchilla, Nunca por me decirlo de escondí, alguna nunca me manera. escondí, sí. Y qué lástima que los costarricenses tengamos que estar oyendo y viendo noticias. Hoy un canal de televisión duró 6 horas transmitiendo ese circo político. Ustedes que viven de la política deberían entender que Costa Rica ya no es de gente tan estúpida, que ahora los costarricenses ya estamos hartos de que venga un partido como el PAC y diga que es transparente, honesto y diferente a Laura Chinchilla y a Oscar Arias y a todo ese tren de sinvergüenzas que nos han gobernado. Y ahora viene este circo político y verlo a usted ahí, y ver a Melvin, y ver a todos los que faltan por ver seguro, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no vamos a volver a votar por nadie en este país. Muchas Buenas gracias, noches. muy importante su apreciación. Habría que hacer como una fumigación total del sistema republicano y político, porque con el punto de vista suyo no habría títere con cabeza. Y al final de cuentas esto es un ejercicio de participación ciudadana mediante partidos políticos, pero atiendo su punto de vista y por eso esto es democracia radial. Dice don Carlos Cabrera, bueno, Charlie Bolaño, ¿será que los ticos nos han dado cuenta que este es el gobierno de los Inmaculados del PAC? Mario Cordero desde la bancada libertaria, ven ustedes en el proyecto refinería, no sé, ya no tiene que ver. Alberto Castro desde Guadalupe, ¿qué nos dice? Y buenas noches, nada más para referirme a lo primero al señor que acaba de hablar, que lo que tenía que hacer era no prender el tel, eso era todo, para que no se enoje tanto. Y qué dicha que hicieron esto los diputados, ¿verdad? Por un momento, resolviendo este asunto que sucedió con la Procuraduría, vivimos un verdadero sistema parlamentarista, que es lo que necesitamos aquí, ¿verdad? Y qué dicha que lo está resolviendo, porque eso es un caso gravísimo de corrupción, ¿verdad? Es decir, de tráfico de influencias. Qué dicha que ustedes los diputados se metieron a resolver este asunto. Si no, pararíamos aquí como un gobierno de Venezuela, ¿verdad? Que mueven puestos y personas a como les dé. Incluso, uno escuchando a este señor Melvin Jiménez, parecía más bien un funcionario del gobierno de Maduro y no un funcionario del gobierno de Costa Rica, un gobierno que es democrático, ¿verdad? Y ahora la gente dice, viene y se quejan de todo este circo, le llaman circo, pero ojalá que para todos los asuntos serios que vivimos en el país, la prensa pusiera realmente atención a todas las cosas que necesitamos los costarricenses, ¿verdad? Muchas gracias por las cosas, su ¿verdad? llamada y su aporte. Graciela Chávez, Jiménez fuera, se ve que hay compadre hablado, Ronald Campos, el Cirque du Soleil, Celina Izaguirre, estamos ante una microversión del escándalo Irán Gate o Irán Contras. Reagan estaba detrás de todo, pero quienes recibieron las balas fueron sus subalternos. José Mal Solano, Luis Guillermo seguirá recibiendo este tipo de críticas porque propició toda esta situación al mencionar en su discurso de toma de poder. Cuando me esté desviando del camino, díganlo. Aquí hay otro correo que me pregunta la gente, que es un tema que deberíamos retomar en algún momento. ¿No será hora ya de establecer el sistema parlamentario? Yo pienso que sí, pero no somos muchos los que pensamos así. Hay que divulgarlo, hay que discutirlo, hay que llegar a decisiones. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, Rigo y Olman, no sé si tienen alguna novedad en el frente de redes. Estamos con otra llamada. ¿Quién nos habla? ¿Aló? Roy Cascante, Heredia. Adelante, don Roy. Estoy viendo el circo que monta la Asamblea, ¿verdad?, con estas comisiones, y veo que hay algo que no hacen. ¿Por qué no encararon al señor Solís y a la señora Procuradora? ¿Por qué no los sentaron a los dos frente a frente? Si hubieran ahorrado ¿cuánto tiempo? No sé si eso se podía hacer, ¿verdad? Me gustaría saberlo. Se encaran, esa es la forma de solucionar el problema. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo qué? ¿Quién no dijo qué? ¿Verdad? Y ahí mismo descubren quién es el mentiroso, o si hay alguien más metido en el asunto.
pero eso, que lo llaman a uno por un lado, a otro por el otro, y los diputados deberían ponerse de acuerdo antes de esas reuniones. Bueno, usted pregunte tal cosa, yo pregunto tal cosa, o un diputado que pregunte todo, pero con sentido, preguntas con sentido. Me gustaría saber si se puede hacer eso, encarar a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. En realidad, todo lo que usted está diciendo se debió haber hecho en Casa Presidencial. Ahí estaban los actores principales y la actriz principal estaba en la Procuraduría, que es un órgano del Poder Ejecutivo. Con solo que los llamaran a la Casa Presidencial, los pusieran frente a frente, el presidente pudo determinar qué pasaba. Al pasarlo a la Asamblea Legislativa, es un órgano de representación popular, donde todos los partidos tenemos los mismos derechos y deberes, y cada diputado puede preguntar según su entendimiento. Algunos somos muy directos, muy incisivos, buscamos la verdad, otros lo hacen de una manera distinta, que puede entrar en lo que usted califica, pero lo que usted dice se pudo haber hecho en Casa Presidencial, se podría hacer en la Asamblea Legislativa, pero sería calificado todavía más como circo. Yo habría preferido el careo, pero otros colegas no pensaron igual. Bernie Núñez, este señor Jiménez le queda grande el ministerio, que se vuelva a su iglesia. Luis Fernando Jiménez, al señor presidente le está haciendo falta colmillo. Luis Fernando Céspedes, pues ayer me parecía muy claro, hoy al escuchar al señor Soleil no lo veo tan claro. Esos son los que tengo. Don Jorge Ruiz desde Desamparados, bienvenido. ¿Qué nos dice? Adelante. Sí, mire, tres cositas, así rápidamente. Bueno, lamentablemente está pagando el derecho de piso el señor ministro. Ahí el que tendría que haber sido, a mi criterio, lógicamente, con todo el respeto, es este señor, el diputado Zapata. Puña, que con solo verlo, este era el que tenía que ser el ministro de la presidencia. Y segundo, para darle campito a otro más, mire, cuando lo de Kevin Casas, con el memorándum ese del terror, del miedo, el hombre se fue, está bien, rápido, reconoció y todo y se fue. Y después le dieron en el Vaticano un puesto. Entonces me molesta cuando veo a Tom Solís que le dice a este señor hoy que si es que en el futuro le van a dar una chambita, que si esto y que lo otro. Pero señor, no es que estábamos discutiendo el hoy, el mañana será otra cosa. Así es que buenas noches y capito para otro. Muchas gracias. Lunasol Pach Miranda, no entiendo por qué no se llamó al señor presidente, porque en la comisión consideraron que no procedía. Algunos diputados creímos que sí debía participar. Bueno, don Eduardo Guzmán de Desamparados, ahora voy a emitir un criterio de otro tema que está comparado a eso, pero que no tiene que ver directamente con lo mismo. Eduardo Guzmán de Desamparados, buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, voy a hacer una especie de resumen de los que he escuchado por los que han participado por la línea, y algo que se refiere a un comentario que en uno de los programas, más o menos a finales del 2014, hizo don Rolando González, que se refirió a los costos, que más o menos le entendí que se hacía con dos buques de gran calado, los costos de, como decirle, que hace la Asamblea Legislativa con dos barcos de esos mercantes de gran escala. Algo así le entendí. Entonces, basado en todas las participaciones de hoy y todo lo que yo pude observar por la TV, significa que precisamente eso último que habló don Rolando, todo se hubiera quedado tranquilo y no tuvieran tanto desgaste los diputados si se hubiera arreglado el asunto por medio del Poder Ejecutivo. No sé si los viajes tuvieron que ver en el asunto, pero ahí se los dejo planteados. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Tiene usted, me parece que una precisión milimétrica en el análisis. Don Olman. Nos preguntan por el WhatsApp que qué va a pasar con la relación nación-presidencia. ¿Habrá algún problema, alguna consecuencia de lo dicho por lo de la fábula y todo esto? No, nada más una guerra, ¿verdad? Esto tiene antecedentes en la historia periodístico-política de este país. Con Liberación Nacional, la relación de la nación normalmente ha sido confrontativa. Con Abel Pacheco llegó a cortarse la pauta publicitaria del gobierno de manera total, y ahora hay una absoluta descalificación por parte del gobierno y una reivindicación de la nación de que ellos actuaron conforme a la ética periodística. Dice el colega ortigoso Alexander Rivera: Daniel Soleil y Ana Lorena Brenes pueden tomarse un café de nuevo, pero esta vez será en el Ministerio Público.
Todo depende de los diputados. Está buena esa Ortiga. Es un compañero aquí. Don Gerardo Álvarez de La Juela, buenas noches. Buenas noches, caballeros. Me gusta mucho el programa de ustedes y lo veo porque ustedes son imparciales, a pesar de que son de Liberación. Yo los felicito. Hay una cosa que a mí no me gustó. Veo una cosa. Llaman a la Procuradora General de la República ayer. ¿Qué se le está dando de oportunidad a estos dos payasos que fueron hoy para que se prepararan? Entonces, ¿qué llega? Ya ellos llegan con el sartén a mano sabiendo qué dijo la otra para que vengan hoy y la traten de mentirosa, cuando ya todo hoy se notó igual con Melvin como con que ya todo fue planificado. Entonces, ¿qué le pasa a la Procuraduría General de la República? A esa pobre señora, es que la agarraron entre dos, la terminaron de desbaratar, y por otro lado el señor presidente, que le prometió que iba a tomar cartas sobre el asunto, vino y la vendió como la vendió, pasándola a la Asamblea Legislativa. Yo les recomiendo a ustedes, don Rolando, que cuando llegue a suceder una cosa de esta, por favor, a los que vayan a entrevistar, que los tengan el mismo día, pero no darle oportunidad para que se preparen de sobra. Eso fue lo que pasó hoy. A mí me dio pena, me dio vergüenza lo que estos dos que fueron ahora. Vea, por ejemplo, este iba apoyado con el papá, Elías Soleil, que es un carajo muy preparado, y va con el hijo. A la pobre Contralora la dejaron solita. ¿Quién la va a defender si va al Ministerio Público ahora, cuando la tratan de mentirosa? Simplemente porque el presidente de Costa Rica le faltó, ya usted sabe qué, para poder puesto las cosas en orden. Porque si yo hubiera sido, llamo a la presidenta, a la Contralora, llamo a Melvin, llamo a este señor Elías, y los enfrento en la misma casa presidencial y solucione el problema. Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias por su intervención. Así debió resolverse el tema, pero no ocurrió. Entonces eso nos tiene en este predicamento. Nelson Jiménez desde Cartago, ¿qué nos dice? Buenas noches, señores. Buenas noches, don Nelson. Vea, a mí me parece que cuando nos dan un espacio tan importante como ese que nos dan ustedes, es una pena que a veces llamen señores hablando con el hígado y lloviéndole a los políticos. Al final, sin cacao no hay chocolate. Políticos tienen que haber, y lo estamos viviendo en este gobierno. Ahí hay menos políticos que en otros gobiernos, falta experiencia. Y aquí el problema, la gente tiene que abrir los ojos. El problema aquí no son los políticos. Aquí hay tres poderes muy grandes: Canal 7, La Nación y la Sala Cuarta. Esos son los tres que no dejan gobernar en este país, pero todo se le achaca a los políticos. Es cierto, no todos son santicos, pero también hay gente buena en la política, y a este gobierno le está faltando políticos. Eso es lo que les falta. Hay muchos tecnócratas ahí metidos que no saben nada de política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Nelson. Antes de irnos, Rolando, yo la duda que tenía era... ya terminamos. Ya terminamos y tuvimos que parar las llamadas. Como calentando. Sí, yo lo vi hasta como siguiendo. No, apenas he tenido, 4 o 5 horas de comparecencia hoy, en la tarde-noche, más 3 horas a mediodía, más 5 horas de ayer, y todavía nos dicen que por qué no hacemos todo correo, apenas somos seres humanos. Eso, que vengo a disfrutar la hora que Ortiga. Para dejar un veneno ahí nada más, pero para verlo después. Sigo viendo un sentimiento tan machista en todas las cosas que se dan en este país. Ayer don Gonzalo Ramírez lo que dijo, ya no lo vamos a repetir, pero hoy don Daniel Soleil dice algo así como que él ha sido el intermediario entre dos mujeres muy firmes, muy profesionales, etcétera. O sea, que él realmente buscó cercanía para ver cómo arreglar el problema entre la ministra de Justicia y la Procuradora General de la República. Un hombre resolviendo el problema de dos distinguidas damas y dos mujeres profesionales muy fuertes. Me parece un tema muy machista. Marquito, usted me puede dar los créditos. Muchas gracias. Nos despedimos. Carlos Monge, Alex Vique, Jenner Chacón, Marco Ramírez, Olman Rimo, Larrigo González, Carlos Roversi y Rolando González. Muchísimas gracias. Yo creo que mañana caeremos en tentación de seguir Ortiga Libre. Ya va a estar, supongo yo, que más flexible,
No obstante, si mañana la comisión vota el informe o los contenidos del informe, en la noche tendríamos ya no quién miente, sino qué opina usted de lo que resuelve la comisión. Nos vemos. Además me dicen que hay encuesta en la calle. Encuesta en la calle. Encuesta que está saliendo hoy en el periódico La República. Hay una encuesta de CIR lo vamos a comentar mañana, que pone al presidente Luis Guillermo Solís en la calificación más baja desde 1978 a la fecha, con caída muy significativa, y además pone a Liberación Nacional arriba entre los partidos políticos y al PAC con una caída significativa. Mañana hablaremos en detalle de esos aspectos. Buenas noches, gracias. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.